Hoy vamos a hablar sobre el motor diésel. El motor de un camión es un conjunto de piezas mecánicas perfectamente acopladas y engranadas que producen una energía y luego esa energía se transforma en una fuerza para realizar primeramente un movimiento lineal, como vimos en la mecánica básica, un movimiento lineal que lo hacen los pistones y luego con el cigüeñal se transforma en un movimiento circular. Estos motores son grandes y no son pequeños como son los motores a gasolina y tienen más algunos elementos adicionales que justamente es lo que le hacen dar una mayor potencia. Su estructura es más formidable y todo eso hace que el motor resista tantas explosiones tan fuertes y pueda dar una mayor energía o potencia para poder transportar un camión. El motor de combustión interna tiene los elementos muy similares a lo que son los motores de gasolina. Vemos asimismo lo que son los elementos rojos, que son los pistones, que son los elementos móviles que se mueven dentro del cilindro de un bloque. También podemos ver aquí el cigüeñal que tiene un movimiento circular y entre el pistón y el cigüeñal están unidos por un elemento que es el brazo de biela. Entonces estamos observando que dentro del cilindro que están en el bloque vemos que los pistones se mueven, tienen un movimiento rectilíneo hacia arriba o hacia abajo o hacia abajo o hacia arriba y que ese movimiento rectilíneo es transformado por el cigüeñal en un movimiento circular. Todos estos elementos están dentro del bloque. El bloque es el elemento fijo del motor, así como lo es también la culata. La culata es el otro elemento fijo del motor y en la parte inferior tenemos también el elemento fijo que es el cárter. Así mismo vemos en esta animación, vemos lo que es el árbol de leva. En este caso tenemos dos árboles de leva que se encargan de abrir las válvulas. Abrir las válvulas. El árbol de leva se encarga de abrir las válvulas. Las válvulas son estos elementos de color verde que son los elementos móviles que están en la culata o en el cabezote, más conocido como cabezote. Bien. Asimismo, vemos esta banda, que es la banda de la distribución. No todo, vamos a ver más adelante los 4 ciclos que se componen del motor. Y no todos los pistones hacen 2 ciclos al mismo tiempo, sino que van formando el ciclo el de admisión, el de compresión, el de explosión y el de escape. Entonces estos están regularizados, están calibrados de tal manera que las válvulas tienen que abrirse en el momento en que hacen un ciclo determinado cada uno de los pistones. En los motores a diésel, sí, los árboles de leva no van en la parte superior, o sea, en la culata, sino que van en el bloque mismo. Es un elemento móvil que va en el bloque. Entonces para resumir, vemos los elementos fijos del motor. Tenemos la culata, tenemos el bloque y finalmente en la parte superior tenemos el cárter. Los elementos móviles tenemos en el cabezote o en la culata tenemos la válvula. Si no tenemos estos árboles de leva, tendremos el árbol de balancines, que son las que se encargan de abrir la válvula. La válvula se cierra a través del resorte que lo vuelve a su posición original. En el bloque tenemos las partes móviles, tenemos los pistones, tenemos los brazos de biela y tenemos el cigüeñal. Y en los carros más comúnmente de los motores grandes a diésel, el árbol de leva o los árboles de leva van en el bloque. Son las partes móviles dentro de un motor.
vamos a ver la diferencia en lo que es un motor a gasolina y lo que es un motor a diésel. Así mismo los dos motores tienen el mismo ciclo de Otto, o sea, los cuatro ciclos, que son el primero, el de admisión, el de compresión, el de combustión y el de escape. En los motores a gasolina tenemos que en la admisión admitimos una mezcla de aire-combustible y luego hay la compresión de la mezcla de combustible y cuando llega al punto muerto superior salta la chispa para que haya la combustión que es el que da calor y finalmente tenemos el de escape de los gases. En un motor a diésel tenemos los cuatro ciclos también. Tenemos el de admisión, compresión, expansión y escape. En el de admisión tenemos que la válvula de admisión se abre y lo que se admite es solamente aire. En el segundo ciclo de la compresión, el pistón está subiendo y lo que comprime es aire. Entonces, ¿dónde está el calor? Porque necesitamos, cuando vimos el triángulo de fuego, que necesitamos combustible, calor y oxígeno. ¿Ya? Entonces tenemos que el oxígeno lo hemos metido o lo hemos admitido en la admisión en lo que es el aire. Y al comprimir el aire, estamos comprimiendo también el oxígeno. Entonces, y aquí tenemos el tanque de combustible, en este caso el diésel, y viene a través de los conductos, llega a través de un inyector en la que es pulverizado a alta presión. Cuando el pistón llega al punto muerto superior, salta el combustible finalmente pulverizado a alta presión y se produce la expansión. ¿Por qué? Porque a lo que está comprimiendo el aire, toda esta zona se llena, se eleva la temperatura. El calor lo genera la compresión del aire a alta temperatura y simplemente cuando el diésel entra pulverizado a altas presiones, estamos hablando, en los motores antiguos entraba a 3000 libras de presión, en los motores modernos esta presión es más o menos de 20.000 y llega hasta 80.000 psi, libras de presión. Entre más pulverizado es el diésel que entra, se ahorra combustible y hace la expansión. En el momento de la expansión, entonces él envía al pistón hacia la parte inferior y hace mover al cigüeñal y le da la potencia respectiva para que pueda moverse el motor y por tanto el cigüeñal mueve a través del sistema de la transmisión que está moviendo a un carro. Y finalmente tenemos el cuarto ciclo, que es el ciclo de escape, donde se van al escape, al sistema de escape, todos los gases de la combustión. Es importante entender entonces que los motores a diésel no llevan bujía. No hay que confundir con la bujía de precalentamiento, que lo vamos a ver más adelante. La bujía, para que haya la combustión o la expansión, no es una bujía incandescente como que existe en los motores de gasolina. No. No confundan con la bujía de precalentamiento, que es diferente. Esto es lo que compone al sistema de un motor a diésel con los cuatro ciclos de admisión, compresión, expansión y escape. Los tipos de motores que se clasifican de acuerdo a los cilindros, a la posición y al diseño del fabricante. Tenemos aquí los pistones que van en línea, están en una sola línea, son los motores en línea. Hay motores en línea, se ha visto hasta de 6 pistones, 6 cilindros. ¿Ya? Son motores robustos en todo caso. Vean la diferencia de este motor a diésel en comparación con los motores a gasolina, que son más pequeños y los elementos son de otra calidad, de otro calibre, porque los motores a diésel deben soportar mayores presiones. Estos son entonces los motores en línea que van en par de 4 a 6, quizás hay hasta de 8 y antiguamente habían hasta de 10 pistones en línea, pero no eran tan eficientes cuando los pistones son de más allá de 6 cilindros. Vemos ahora los motores en B, asimismo van en par, generalmente van de 6 cilindros para arriba. Ya les digo, hay motores en línea de 6 cilindros, motores en línea de 8 cilindros, pero no son tan eficientes cuando llegan a 8 o llegan a 10.
y por eso ya cuando son de mayor número de cilindros, van en B. Van en B, tienen dos cabezales o dos bloques que están unidos a un solo cigüeñal. Un solo cigüeñal tiene en la forma de B. Y esto, mientras los motores son más grandes, llevan una mayor cilindrada, llevan una mayor cantidad de cilindros, entonces y son en B porque son más eficientes. Inclusive los motores de barcos son en B, motores más grandes son en B, pero son más eficientes cuando son de mayor cantidad de cilindros. Tenemos así mismo motores horizontal, ¿ya? Los cilindros y los pistones se encuentran ubicados horizontalmente a 180 grados. ¿Ya? Y estos se encuentran principalmente, o se encontraban en los motores de los carros Volkswagen. Pero asimismo hay camiones, hay buses, y buses más que nada que para ocupar menor espacio van en B, como son los carros de la Metrovía, otros buses de pasajeros, que se trata de ocupar una mayor cantidad de espacio, que no lo ocupe el motor, sino para tener más espacio y tener mayor cantidad de pasajeros, poder transportar. Revisaremos ahora los componentes del motor, que ya lo vimos en la animación anterior, pero vamos a ver un poco en detalle de todo uno de estos componentes. Dentro de los componentes fijos tenemos lo que es la culata, en la parte central lo que es el bloque, y en la parte inferior el cárter, que es el depósito del aceite. Ustedes están viendo que son similares a lo que son un motor a gasolina, culata, bloque y cárter, sino que su construcción es más robusta, y lo vamos a ver a continuación. En la parte superior de los motores vemos la culata, que es un elemento estructural muy robusto, diferente, fíjense que es diferente a lo que son a los motores a gasolina, ¿ya? Y asimismo está atornillado sobre el bloque, y en ella se alojan las válvulas, los balancines, las tapaválvulas. Esta es la que permite cerrar el motor por la parte superior. Aquí vemos en esta culata, vemos una culata son de un cilindro, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros. Fíjense que esta culata pertenece a un motor de 6 cilindros. Asimismo, pero esta culata de 6 cilindros es muy pesada, que cuando se hace sus reparaciones, su mantenimiento, debe ser elevado a través de unos cables muy fuertes, de unos tecles bastante fuertes, y es bastante complicado poder hacer la reparación. Y por eso se han hecho las culatas también, que viene un motor de 6 cilindros, puede llevar dos culatas de 3. Aquí ven 1, 2 y 3 cilindros. Hay los motores que tienen de 6 cilindros, que tienen 3 culatas, que van doble. En vez de tener 3, tienen 2, 1 y 2. Y para hacer 6 cilindros llevan 3 culatas. O hay motores que llevan una culata por cada cilindro. Generalmente estos carros que ustedes ven son los Mercedes-Benz, pero ustedes vean que esta estructura es bastante fuerte. Y en ellos se alojan, como les decía, los elementos móviles, que son las válvulas, los balancines, que son las partes móviles dentro de la culata. Tenemos lo que es el bloque, que es la mayor estructura del motor, ¿ya? Y es la que sirve como fijación del vehículo, y dentro del cual se realiza la explosión del combustible, ¿ya? Y son las que soportan los mayores esfuerzos que puedan realizar dentro del motor de un carro. Asimismo, las partes móviles se alojan, las partes móviles del motor, que son los pistones, el brazo de biela y el cigüeñal. Aquí estamos viendo este bloque, que es de 6 cilindros. En la siguiente sesión vamos a seguir viendo lo que es el bloque y el resto de las partes que componen un motor. Gracias.